Holan 7, Televisión Internacional, presenta Estudios de las Profecías Bíblicas, revelando las profecías para el tiempo del fin, a la luz de las Sagradas Escrituras y los escritos de la hermana Elena G. de White. Holan 7 Internacional, sanando, educando y reconciliando. Bienvenidos a este siguiente tema del libro de la verdad. Hoy vamos a seguir analizando, estamos ya en el versículo 38, hoy vamos a ingresar al versículo 39 y vamos a intentar abarcar hasta el 41 de Daniel capítulo 11. Antes de comenzar, yo quisiera orar para que Dios nos pueda bendecir en este tema. Les invito a inclinar la cabeza. Padre nuestro, bendícenos en este estudio. Te damos gracias porque podemos conocer tu palabra, las profecías y también sus cumplimientos históricos. Bendícenos ahora. Te pedimos tu presencia de tu Espíritu Santo y de tus santos ángeles. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. En Daniel capítulo 11, versículo 38, vimos que el rey del norte, Roma en su segunda fase cristiana papal, ahí honraría en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. En el tema anterior ya vimos una parte de este versículo, pero ahora quiero profundizar un poquito más. Pues el Dios de las fortalezas, Dios en minúscula, que sus padres no conocieron, sus padres espirituales, ninguno de ellos. ¿Quiénes eran los padres espirituales de Roma papal? Pues los discípulos, los apóstoles, todos ellos no conocieron al Dios de las fortalezas, es decir, el poder del Estado, el poder civil, aquella potencia con ejércitos que permite también persecuciones. Pero ahora Roma papal sí, pues ustedes recuerdan que en los temas pasados vimos en Daniel 8, versículos 12 y 24, en Daniel 7, 21, etc., que utilizará la guerra. ¿Por qué? Porque habrá recibido los ejércitos. Recordemos que Clodoveo de los francos y luego las otras tribus bárbaras que se convirtieron al catolicismo romano pusieron a disposición del obispo de Roma sus ejércitos. Y de esta manera, a lo largo de la historia, Roma y Roma papal fue una potencia que honró desafortunadamente al Dios en minúscula de las fortalezas. Y si vemos las diferentes descripciones en Daniel y en este mismo capítulo 11, entonces una y otra vez este factor, esta característica es resalzada con palabras como, por ejemplo, ejércitos, guerra, soldados, tropas, etc., dándole fuerza terrenal, fuerza bélica. El Dios de las fortalezas, el Dios militar de la guerra. Y fue esta siempre la característica de Roma, no solo en su primera fase pagana imperial, sino también en su segunda fase cristiana papal. Pues si ustedes leen las descripciones, yo quiero un poquito aquí resumir lo que dicen Daniel 11, Daniel 8, Daniel 7. Ustedes búsquenlo y está aquí todo descrito con detalle en mi página web, en navegandodelpasadoalfuturo.net, en los temas donde ustedes pueden ver todas las citas históricas, los versículos bíblicos al respecto. Entonces, hay descripciones, se levantarán de su parte tropas. Le fue entregado el ejército junto con el continuo. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, dice, y prosperará. Hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos.
En otro lugar dice, sin aviso destruirá a muchos. Y en otro cita, este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. A los 3 reyes derribará. Una y otra vez la misma descripción bélica que era parte de esta institución religiosa. Entonces, nosotros estamos viendo cosas impresionantes en la palabra de Dios y en la historia. El Dios de las fortalezas, el Dios de la guerra que sus padres no conocieron, porque Jesucristo, ni los discípulos, ni los apóstoles estaban en estas cosas. No, al contrario. Ahora yo les quiero leer una cita y donde indica que también todas las guerras religiosas contra los protestantes fueron llevadas a cabo a través de estas maniobras bélicas. El historiador Halley registra que el movimiento de la Reforma fue seguido por 100 años de guerra religiosa. 1, la guerra de los protestantes alemanes. 2, la guerra a los protestantes de Holanda. 3, la guerra a los hugonotes en Francia. 4, el atentado de Felipe contra Inglaterra. 5, la guerra de los 30 años, etc. Y dice ahí que cada una de estas guerras fue iniciada por reyes católicos romanos, urgida por el Papa y los jesuitas, con el propósito de aplastar al protestantismo. Muy importante, Roma fue aquella potencia que inició todas estas guerras de la Edad Media. Y muy curioso el dato también aquí que les quiero leer. Cuando los papas de la Edad Media recurrieron a ejércitos de mercenarios para lograr sus propósitos políticos, cuando el Papa Juan II, que se daba a sí mismo el nombre de Julio César II, condujo sus propios ejércitos a la batalla, ¿no estaba pues poniendo su confianza en el Dios de las fortalezas? Qué interesante la historia. Luego toda la era de las inquisiciones, la era de las luchas contra los musulmanes, las cruzadas, millones de indígenas que murieron en la conquista de América, todos los incontables judíos y protestantes y también las mujeres denominadas brujas que fueron perseguidos y matados a lo largo de la historia. ¡Qué terrible! Todo esto porque Roma desafortunadamente elevó al Dios de las fortalezas, Roma papal. Pero hay una cosa muy interesante. Aquí en Daniel 11, el versículo 38, cuando habla que en su lugar honrará al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, también dice, lo honrará con oro, plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Ahora, la palabra que hemos visto, al Dios de las fortalezas, puede también significar y ser traducido como diosa de las fortalezas. Es una segunda posible traducción. Yo les quiero contar que esta diosa de las fortalezas puede ser también un símbolo de ¿quién? De la bienaventurada Virgen María, que progresivamente fue elevada a una posición de máximo honor. Una diosa, en minúscula, que sus padres no conocieron, pues ni los discípulos, ni los apóstoles, ni Jesucristo la elevaron a una posición de veneración, de adoración, como luego Roma papal la elevó. Quiero mostrarles un poquito esto en la historia, pero antes de mostrarles, el versículo decía que lo honrará. ¿Cómo lo honrará? A la diosa de las fortalezas, con oro, plata, piedras preciosas y cosas de gran precio. Pues de esta manera realmente la Virgen María fue decorada a nivel mundial y honrada con las riquezas materiales de la tierra en todas las diferentes imágenes, y de las cuales hay muchísimas en la tierra.
Yo quiero explicarles cómo se introdujo la veneración de la Virgen María varios siglos después de la muerte de los discípulos y de los apóstoles al cristianismo romano católico. Esto fue progresivamente mediante el Vaticano, mediante el papado en la historia y sobre todo, para entender el contexto, en los últimos 160 años. Nos cuenta la historia que en el año 375 fue el inicio de la veneración tanto de ángeles como de santos muertos y el uso de imágenes en la iglesia romana. Entonces, en el año 431 comenzó la exaltación de María y el término Madre de Dios fue aplicado por primera vez a María por el concilio de Éfeso. Miren esto, la fecha, ese año. Luego, en el 600 después de Cristo, comenzaron las oraciones ofrecidas a María, los santos muertos, los ángeles. Pero la Biblia solo aprueba oraciones a Dios Padre. Y ahora saltamos muchos siglos, como 1200 años, hasta el año 1854, donde María es promulgada por Pío IX como la Inmaculada Concepción. En el año 1931, el Papa Pío XI nombró a María Madre de Dios. En el año 1950, la Asunción de María fue proclamada por Pío número 11. Y en el año 1965, María es nombrada Madre de la Iglesia por Pablo VI. Ustedes ven cómo progresivamente María fue exaltada en el catolicismo romano. Y tal como decía el versículo donde indicaba que se la honrará con oro, plata, piedras preciosas y cosas de gran valor y gran precio, es lo que pasó, pues ella fue adornada de esta manera a nivel mundial. Oh, qué impresionante. María fue aquella mujer que recibió en la devoción católica un lugar inclusive mucho más prominente que su divino Hijo Jesucristo. Eso es lo que pasó en la historia. El papado honró en lugar de Dios, en lugar de Jesucristo, a los santos, a la Virgen María, a las reliquias, también los lugares supuestamente santos y los altares de oro, plata, piedras preciosas. Eso es lo que describe también Apocalipsis 17 en el versículo 4. Si vienen conmigo a Apocalipsis 17, versículo 4, es justo esta la descripción que se da. La mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Aquí estamos hablando de la mujer, es decir, el pueblo de Dios que desafortunadamente cayó en apostasía medieval. ¿Y de qué manera está descrito aquí? Pues vestida de púrpura y escarlata, adornada de oro y de piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Pues desafortunadamente en la Edad Media, y desde que el cristianismo llegó a ser religión oficial del Imperio Romano y se introdujo el paganismo y se introdujo la idolatría en la iglesia cristiana, comenzó este problema. Progresivamente luego la Virgen María fue exaltada como básicamente una divinidad y introducido a la idolatría con mucha fuerza hasta el día de hoy. Y entonces esta apostasía que ocurrió en la iglesia medieval está descrita aquí. Y literalmente también la Virgen María, que no tiene ninguna culpa en todo esto, ella fue vestida de todas estas riquezas. Entonces, vamos al versículo 39 de Daniel 11, donde dice que con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. ¿Cómo se cumplió y aplicó esto en la historia de Roma papal?
En primer lugar, dice aquí que con un Dios ajeno conseguirá todas estas fortalezas más inexpugnables. Entonces, el Dios ajeno que hemos analizado en este tema y en el anterior, aquel que sus padres no conocieron, fueron, por un lado, el Dios de las fortalezas, es decir, el poder político y sus ejércitos. Cuando esto ocurrió ya, cuando el cristianismo se llegó a ser iglesia oficial del Imperio Romano y todos los ejércitos luego le fueron entregados a Roma papal. De esta manera, con esas fortalezas, pues, con ese Dios ajeno, se hizo, como dice aquí, de las fortalezas más inexpugnables. Pero también, como acabamos de ver, el Dios ajeno puede ser la Virgen María, la bienaventurada Virgen María, que Dios le honró, permitiendo que sea la madre aquí en la tierra de Jesucristo, de Dios hecho hombre. ¡Wow! ¡Qué gran privilegio! Bienaventurada realmente ella ha sido. Pero desafortunadamente luego la cristiandad comenzó la veneración de hombres, comenzó la veneración de santos, comenzó la veneración y la adoración de imágenes y reliquias, lugares santos y todas esas cosas. Y ella fue elevada a una categoría que ella nunca buscó y que es algo contrario a las enseñanzas bíblicas. Así que este Dios ajeno puede significar una de las dos cosas, ya sea el poder político y sus ejércitos, o la Virgen María, o inclusive ambas cosas, porque el uno al otro no se excluye, más bien nos forma un panorama de comprensión más amplio, y de esta manera el Vaticano, el poder romano papal, pues se hizo tal como describe el versículo, de las fortalezas más inexpugnables. Pero saben, el versículo termina diciendo, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Dos características más. Uno, colmará de honores a los que le reconozcan. Y si ustedes conocen la historia, yo aquí en mi seminario he puesto unos cuantos ejemplos de qué manera Roma colmará y colmó de honores a los que le reconozcan. Pues, ¿saben? Ellos allá en Roma, si tú lo reconoces, si tú pones tu influencia del lado de Roma papal, pues Roma papal te reconoce con grandes honores, con títulos otorgados, con condecoraciones otorgadas por Roma. Y de esta manera uno se puede buscar sus favores y recibir títulos, recibir condecoraciones y honores de parte de Roma. Pero indica también al final del versículo que por precio repartirá la tierra. Y también esto se cumplió perfectamente en la historia de Roma papal. Por ejemplo, allá en la Edad Media, cuando fue descubierto América y Colón volvió, entonces tanto los españoles como los portugueses que enviaron sus barcos ahí, ellos reclamaron esas tierras para explotación. ¿Y qué pasó? La historia cuenta que Roma repartió las tierras de América entre los españoles y los portugueses y lo partió en dos y dijo, ok, ustedes los portugueses pueden explotar esta parte y los españoles la otra parte. Brasil cayó dentro de la parte que Portugal podía explotar, es por eso que hablan portugués, y el resto cayó en manos de los españoles para explotar y también para conquistar, y de esta manera llegaron a hablar español ahí. Entonces esto ocurrió bajo el Papa Alejandro VI en el año 1494, donde por precio repartieron la tierra. Y todo lo que fue explotado ahí durante siglos, las riquezas de América. Quiero resaltar, por ejemplo, todo el oro y la plata del Incario y sus piedras preciosas. Allá en Bolivia, el Cerro Rico, por ejemplo, donde fueron explotados durante siglos toda esa riqueza boliviana.
Ellos fueron explotados y esclavizados. Y la historia cuenta que murieron millones ahí en ese cerro rico, en esa montaña lleno de plata. Y toda esa riqueza, todo fue a España y de ahí también repartido a las naciones católicas, al Vaticano, etc. Tenemos que conocer la historia para entender la profecía. Pero ahora entramos en Daniel 11, el versículo 40. Pues el versículo 40 es muy interesante al decir: pero al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, con el rey del norte romano papal. Y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Oh, qué interesante. Aquí se nos introduce ahora la fase final de la historia humana a partir de aquel momento definido como el tiempo del fin. Pues al cabo del tiempo, otras traducciones directamente dicen, pero en el tiempo del fin. El rey del sur contenderá contra él, contra el rey del norte. Un último ataque del rey del sur contra el rey del norte. Y entonces estos últimos versículos hasta el 45 nos relatan ahora la historia desde el inicio del tiempo del fin hasta el fin del tiempo del fin. Y esos 5 versículos ahora vamos a ir analizando progresivamente, son muy interesantes. El tiempo del fin. Pero antes de iniciarlo, quiero decirles que vimos en este seminario que Roma, el rey del norte, tiene una estrategia que cada vez se repite. Número 1, conquista 3 territorios para establecerse como rey del mundo. Luego se nos muestra en los versículos el trato para con el pueblo de Dios después de haberse establecido como el rey del mundo. Lo vimos en Roma imperial en su primera fase, cuando conquistó el sur y el oriente y la tierra gloriosa, y luego el trato abusivo con el pueblo de Dios. Lo vimos también en la segunda fase, en la cristiana papal, cuando se estableció por primera vez, arrancó 3 cuernos, las 3 tribus bárbaras, sus 3 oponentes, y una vez que eliminó a los arianos, los erulos, los vándalos y los ostrogodos, pues se estableció en el trono del mundo. Y luego vimos su actuar y su abuso contra aquellos que no se sometían a su autoridad religiosa y espiritual. Y ahora lo mismo, una vez más, en el tiempo del fin, cuando se vuelve a sentar una última vez sobre el trono del mundo, nuevamente tiene que conquistar 3 áreas geográficas, 3 enemigos, digámoslo así, ex enemigos, para luego establecerse en el trono del mundo y finalmente otra vez demostrarse su actuar abusivo contra el pueblo de Dios, contra el remanente que no se somete a su autoridad espiritual, sino se mantiene solamente la autoridad espiritual del Dios creador de los cielos y de la tierra. Eso es lo que vamos a descubrir ahora. Y yo les quiero decir, muchos de ustedes quizás ya lo saben, el tiempo del fin comenzó proféticamente, históricamente, en 1798. Nosotros sabemos esto gracias a las profecías de Daniel, allá en Daniel 7 y aquí también en Daniel 12. Les voy a mostrar rápido. Daniel 12, el versículo 4, dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces el libro de Daniel iba a estar cerrado y sellado hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí y la ciencia aumentará. Entonces, si vamos al versículo 6, dice: y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de esas maravillas? Es decir, ¿cuándo será pues el inicio del tiempo del fin? Y ahora viene la respuesta en el versículo 7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo,
Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Aquí nos indica cuándo comenzaría el tiempo del fin. Pues al cabo del tiempo, tiempos, imitate un tiempo, es decir, después de la soberanía papal europea, después de la persecución medieval, pues dice aquí, cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, porque el poder del pueblo santo estaba disperso por causa de estos 3 años y medio de tribulación, entonces todas esas cosas serán cumplidas. Así que el tiempo del fin comienza a partir al cabo del tiempos, imitate un tiempo, cuando la persecución medieval pues termina. Eso es una cosa muy interesante y Daniel 7 lo había descrito de esta manera. Daniel 7, versículo 25, hablándole del cuerno pequeño de Roma papal, de la bestia terrible espantosa en su segunda fase. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Ahí está, los 3 tiempos y medios. Cada tiempo equivale a un año, a 360 días que se convierten en la profecía bíblica en 360 años. Por lo tanto, los 1260 años de la persecución de la soberanía medieval de Roma papal. Eso es lo que tenemos que entender. Y si ustedes estudian Daniel 7, verán que 3 cuernos son arrancados. Y cuando el tercer cuerno fue arrancado, aquellos cuernos arianos bárbaros que impedían que Roma papal accede al poder en aquel entonces, cuando ellos fueron ya eliminados y arrancados, y el tercero de ellos arrancaron el 538, pues comenzó a correr este tiempo profético de la soberanía papal en Europa, de los 1260 años, del tiempo de toda la Edad Media y de las inquisiciones y las persecuciones y las guerras contra los santos y toda esta situación tan triste. Así que volviendo a Daniel 11, el versículo 40, ya tenemos el contexto. El contexto está que al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, es decir, 1798, ¿por qué? Porque de 538, cuando fue arrancado el tercer cuerno y comenzó la soberanía papal y a correr estos 3 tiempos y medios proféticos, los 1260 años, de 538 pues nos lleva a 1798. Entonces ahí, al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, el rey del sur contenderá con él. Oh, qué interesante. Aquí vemos un último ataque del rey del sur contra el rey del norte. ¿Quién es aquí el rey del sur que en 1798 atacó al rey del norte, es decir, a Roma papal? ¿Qué encontramos en la historia? Pues justamente encontramos la Revolución Francesa, que comenzó en 1793 y que en 1798 había crecido de tal manera que llegó a ser una amenaza para Roma papal y que llevó inclusive hasta la caída, hasta el colapso de la potencia de Roma papal que había durado durante tantos siglos, durante más de un milenio, durante los 1260 años. Ahora vino la Revolución Francesa bajo Napoleón. Y Napoleón quería conquistar el mundo y él sabía, yo solo puedo conquistar el mundo si yo hago caer aquella potencia que ya está gobernando el mundo en los últimos siglos y más de un milenio, Roma papal. Fue así como Napoleón envió al general Berthier de Francia a Italia y cuenta la historia que tomó preso al Papa Pío VI en Italia, lo llevó cautivo a Francia, donde finalmente murió. Esto es lo que describe la profecía como la herida mortal de Roma papal. La herida mortal que sufrió Roma papal cuando perdió su poder político, temporal, que durante 1260 años había tenido, ahora lo pierde.
pero la profecía indica que su herida mortal sanaría progresivamente. Eso es lo que indica en Apocalipsis 13, el versículo 3. Apocalipsis 13, el versículo 3, donde dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Lo mismo en Apocalipsis 17, versículo 8, donde menciona que la bestia que has visto era cuando tenía el poder durante 1260 años, y no es cuando recibió su herida mortal, y está para subir del abismo e ir a perdición en el momento cuando retorna al poder mundial, cuando su herida mortal se sana. Ahí dice: los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no estaban escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí está la descripción del retorno al poder. Primero, la descripción de que esta potencia iba a recibir una herida mortal. Esto fue en 1798, pero que esta herida mortal sanaría progresivamente. Eso es lo que describe ahora Daniel 11, del 40 al 45, que vamos a ver progresivamente en estos temas. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién era el rey del sur de Daniel 11:40, que en el tiempo del fin atacó al rey del norte, retó a Roma papal y que le infligió una herida mortal en aquel entonces? ¿Quién fue? ¿Quién fue aquella potencia que lo destronó? Pues la Revolución Francesa. ¿Pero por qué es ella representada como el rey del sur? Yo quiero leerles una cita muy interesante al respecto. Aquí ustedes lo pueden leer y encontrar toda esta evidencia y las citas en mi seminario de Navegando del Pasado al Futuro.net. Dice así la cita: por lo tanto, tal como el rey del norte se convirtió en el papado y no es ya más un rey territorial en ese sentido literal, en que el capítulo 11 lo presenta al principio, así también el rey del sur es una entidad espiritual aquí en estos últimos versículos del capítulo. Si bien en el siglo XXI el papado posee un pequeño territorio, la ciudad del Vaticano, su principal influencia es espiritual. Qué interesante. Ahora veamos esto. El rey del sur es una fuerza espiritual filosófica en el tiempo del fin. Ya no es Egipto literalmente, eso ya cambió. Igual como el rey del norte, como acabamos de ver en la cita, en el contexto del tiempo del fin, ya no es el rey literal que reina allá en el territorio de Babilonia. No, ahora es una fuerza simbólica, espiritual a nivel mundial. Babilonia llegó a ser un símbolo profético del Apocalipsis mundial. Igual el rey del sur ya no se refiere territorialmente a Egipto, ahora es una fuerza simbólica espiritual mundial. ¿Quién fue esta fuerza? Ya vimos la Revolución Francesa. Ella fue una fuerza espiritual que retó a Roma papal. ¿Por qué? Porque ella, como dice Isaías capítulo 31, ella luchó con las armas terrenales, la fuerza humanística. Miren esto. Isaías 31, versículo 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda. Ahora vamos a ver los conceptos. Y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros, porque son muchos, y en jinetes, porque son valientes. Y no buscan, ni miran al Santo de Israel, ni buscan al Señor. Versículo 3. Y los egipcios hombres son, y no son Dios, y sus caballos carne, y no espíritu. Qué interesante. Aquí nos indica de que el sur, Egipto, era un símbolo del desplazamiento de la fe en Dios hacia la fe en la humanidad y en su poder. Eso es el símbolo de Egipto.
Esto fue la característica del antiguo Egipto, que ahora reaparece en el tiempo del fin, aquí en Daniel 11, pues si ustedes recuerdan Éxodo capítulo 5, ¿cómo era la actitud de Egipto, del rey del sur de aquel entonces? Éxodo 5, el versículo 2 dice, y Faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Quién es este su Dios? Yo no lo conozco. Aquí vemos simbólicamente el ateísmo. Vemos aquí el racionalismo, agnosticismo, tantos diferentes términos para describir el humanismo con todos sus derechos humanos terrenales que han ido reemplazando los derechos divinos, celestiales. ¡Qué interesante! Y fue justo lo que pasó en la Revolución Francesa, cuando el rey del sur, esta fuerza espiritual en el tiempo del fin, una vez más atacó en 1798 contra la fuerza romana papal, contra el catolicismo, contra el cristianismo, contra la Biblia y todo esto. Revolución Francesa. De ahí surgió lo que fue luego el ateísmo. Su fruto fue el comunismo marxista. Su fruto fue la revolución rusa, bolchevique. Y de ahí el comunismo ruso de la Unión Soviética luego. Y fue un directo descendiente de la Revolución Francesa. Era su sucesor. En otras palabras, la Revolución Francesa pasó su corona a su heredero directo, que fue la Revolución Rusa, y ahí todo el comunismo que se levantó y con ella la Unión Soviética. Eso es lo que describe Apocalipsis 11. Vengan conmigo a Apocalipsis 11, y yo les invito, porque en este tema solo podemos ver pocos detalles, yo les invito a entrar en mi página web y estudiarlo pues con detalle. Ahí está todo en lujo detalle, todos los versículos, todos los capítulos, ustedes lo pueden estudiar con todas las fuentes históricas. Apocalipsis 11 lo describe así en el versículo 3. Y daré a mis 2 testigos, que eran el Nuevo y el Antiguo Testamento, la Biblia, la palabra de Dios, que profeticen por 1260 días. Aquí está el tiempo profético medieval de la soberanía papal. Vestidos de silicio, pues, porque la Biblia fue lamentablemente perseguida y prohibida y estaba de luto. Versículo 4. Estos son los 2 olivos. Muy bien, vamos a saltar directamente al versículo 7. Cuando hayan acabado su testimonio, al cabo de los 1260 años, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Aquí dice que al cabo de los 3 tiempos y medio, al cabo de los 42 meses, al cabo de los 1260 días que se convierten en años, sube la bestia del abismo que hace guerra contra ellos, contra el Antiguo y el Nuevo Testamento, contra la Biblia, los vencerá, los matará. Y el versículo 8 termina diciendo, y sus cadáveres estarán en la plaza de la ciudad grande, que en sentido espiritual se llama Sodoma y ¿qué cosa? Y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Aquí vemos que la Revolución Francesa, que se levantó al cabo de los 1260 años, es llamada la bestia del abismo. Y dice que ella dará muerte a la Biblia, a los 2 testigos, y también a la religión católica en aquel entonces, al catolicismo. Y lo interesante es aquí que en sentido espiritual, dice el versículo, se llama Egipto, donde también Jesús fue crucificado en sentido y en términos simbólicos y filosóficos nuevamente. Eso es lo que ocurrió en la Revolución Francesa. La muerte, la Biblia, pues ellos quemaron las Biblias
prohibieron las Biblias, cerraron las iglesias, mataron a los religiosos y proclamaron básicamente el ateísmo, la muerte del catolicismo en aquel entonces, la herida mortal pues, el Papa Pío VI tomado preso y que muere en el exilio. Eso es lo que pasó. La Biblia fue rechazada en la Revolución Francesa, la diosa de la razón, así la llamaron, fue ensalzada. Y después, como vimos, el directo descendiente de esta Revolución Francesa fue la Revolución Rusa, con todo el comunismo y el ateísmo institucionalizado en la Unión Soviética. Entonces, el comunismo y la Unión Soviética se convirtieron en el gran enemigo, en el archienemigo de Roma papal. Y ustedes recuerden, allá en el comunismo de la Unión Soviética dijeron que la religión es opio del pueblo. Y en esos sus territorios los católicos fueron perseguidos. Es lo que pasó. No solo los católicos en general, los cristianos, los religiosos, pero sobre todo también los católicos. Había una lucha terrible entre el comunismo de la Unión Soviética y el catolicismo de Roma, dos fuerzas espirituales luchando la una contra la otra. Entonces, todo esto continuó hasta la caída del muro de Berlín después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a ir analizando un poquito la historia. Dice Daniel 11, el versículo 40, ahora entenderemos mejor, pero al cabo del tiempo, en el tiempo del fin, 1798, el rey del sur, la Revolución Francesa, cuyo heredero directo fue el comunismo de la Unión Soviética, contenderá contra él, contra el rey del norte, romano papal, pues le infligirá su herida mortal. Pero, ¿cómo es la reacción? Pero el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí vemos la venganza. La venganza por el reino arrebatado en 1798. Aquí vemos que la venganza vino aproximadamente 200 años después. ¿Cuándo fue el momento que vino Roma papal contra el ateísmo y contra el comunismo y contra la Unión Soviética? Pues fue después de la Segunda Guerra Mundial. Les quiero contar un poco de la historia. Había una guerra fría entre el protestantismo de Estados Unidos, entre los Estados Unidos y la Unión Soviética atea. Esta guerra fría comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos vinieron y ocuparon parte de Alemania y Europa, liberaron de Hitler, y también la Unión Soviética vino y también ocupó parte de Alemania y dividieron Alemania en dos. Un lado llegó a pertenecer a la Unión Soviética, el otro lado llegó a estar bajo el control de Estados Unidos. Entonces se hizo un muro, el muro de Berlín, famoso, que separaba el mundo en dos. Y todo el mundo tenía miedo en aquel entonces porque comenzó algo que se llamaba la Guerra Fría. Fría porque no se disparó, no se lanzó ningún misil. Era una guerra fría donde ambas potencias se armaban más y más. Tanto Estados Unidos como la Unión Soviética se armaron con más bombas nucleares y más bombas nucleares. Y el mundo temía una guerra mundial nuclear terrible. Eso fue la Guerra Fría. Pero ¿qué pasó? Colapsó la Unión Soviética. El muro de Berlín cayó. ¿Y cómo ocurrió? Primero les quiero decir cuándo fue. Fue en el año 1989 cuando cayó el muro de Berlín. Y apenas 2 años después, en 1991, la Unión Soviética se desintegró oficialmente, formalmente, y dejó de existir. Fue la caída del imperio ateo. Eso fue hace
apenas unos 25 o 26 años atrás. Estamos hablando de historia reciente, que muchos de los que ahora estamos viendo este programa y estamos vivos, pues hemos sido testigos de estos eventos. Yo me acuerdo muy bien del año 1989. Yo era un joven todavía, yo vivía en Alemania, bajo el territorio pues, que había sido liberado por los estadounidenses. Yo vivía ahí, yo era un joven, un niño, y veíamos las noticias de la televisión y de repente vimos cómo el muro caía y cómo la gente de ambos lados subían al muro y se saludaron y saltaban encima, enormes multitudes. Vimos ahí los soldados que no sabían qué hacer, si disparar o no disparar. Y entonces, yo era un niño, no conocía todavía las profecías de la palabra de Dios, y lo vi así curiosamente, pero mi hermano, Alberto, que tiene 5 años más que yo ya había estudiado mucho las profecías, nunca me voy a olvidar cuando él comenzó a decir, la profecía se está cumpliendo, la profecía se está cumpliendo. Yo le miré y pensé, ¿qué profecía se está cumpliendo? Yo no sabía, pero hoy en día sé muy bien. Apocalipsis 13 nos revela que habrá al fin del tiempo una alianza entre dos potencias. Apocalipsis 13 revela 2 bestias. La primera, el papado, el Vaticano, el catolicismo. La segunda bestia de Apocalipsis 13, Estados Unidos, esa potencia grande protestante. Y dice que los dos harían una alianza, y también dice que Estados Unidos daría su autoridad, su influencia, su poder a Roma, a la primera bestia, al Vaticano. Y ahí en ese capítulo solo nos muestra como última superpotencia mundial Estados Unidos. Entonces, como iglesia adventista siempre hemos predicado esta verdad de que Estados Unidos es la última superpotencia mundial en la tierra antes del retorno de Jesucristo, pero hará una alianza con Roma papal para dominar el mundo, y también Roma papal pues ingresaría sus leyes religiosas, su autoridad espiritual hacia los Estados Unidos y desde aquí al mundo entero. Ahora, en 1989 y 91, cuando colapsó la Unión Soviética, quedó solo una superpotencia mundial, Estados Unidos. La Unión Soviética colapsó, se desintegró. En aquel entonces es muy interesante saber que muchos cristianos de diferentes denominaciones pensaban que el comunismo iba a ser la última potencia, una terrible bestia, comunismo, el ateísmo, y los cristianos iban a ser perseguidos bajo un comunismo mundial. Pero saben, ellos estaban mal. Los adventistas del séptimo día ya sabían de antemano, hace más de 100 años ya, desde que comenzaron a proclamar que Estados Unidos sería la última superpotencia mundial. Y es lo que pasó. Y a eso se refirió cuando en 1989 colapsó el muro de Berlín y mi hermano dijo, la profecía se ha cumplido, se está cumpliendo ante nuestros ojos. Pues Apocalipsis 13 se puso en vigencia, porque muestra un panorama mundial de 2 potencias en vigencia, Vaticano y Estados Unidos. Y entonces lo mismo aquí en Daniel 11, versículo 40, nos muestra ahora este momento histórico cuando el rey del norte, Roma, papal, contraataca, se levantará contra él, contra el rey del sur, el comunismo, la Unión Soviética. Daniel 11, 40. Como una tempestad, dice, con carros y gente de a caballo y muchas naves, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Oh, ¿quién hizo caer la Unión Soviética? ¿Quién hizo caer el comunismo? Fue esta alianza entre Estados Unidos y el Vaticano, descrito en Apocalipsis 13. Por si acaso, todos esos temas ustedes pueden ver en mi sitio web, Navegando del Pasado al Futuro, en lujo de detalle. Entonces, estas 2 potencias tenían un enemigo común. Tanto el Vaticano como Estados Unidos protestante, como el Vaticano católico, tenían un enemigo común. Y su enemigo común
era el comunismo y la Unión Soviética. Es por eso que ellos se unieron fuerzas para derrumbar a su enemigo común. Yo quiero decirles que se repitió algo en la historia. La historia siempre se repite. En el año 508, cuando Roma papal subió por primera vez al escenario político del mundo y a la influencia del mundo, fue porque llegó a tener una alianza estratégica muy poderosa. En aquel entonces, el obispo de Roma recibió el poder de los francos. Los francos eran la más importante potencia bélica entre las tribus bárbaras en Europa. Y Clodoveo, rey de los francos, él ayudó al obispo de Roma. Él se convirtió, se bautizó junto con miles de sus soldados. Y los francos, luego Francia, llegaron a ser la primera potencia, tribu bárbara, en entregar sus ejércitos a disposición de Roma papal. Y entonces, eso era lo que vimos en el versículo 31, donde decía que se levantarán de su parte tropas. Así que Roma papal no tenía ejércitos propios, pero los recibió. Los recibió de los francos, que dieron sus ejércitos a disposición del obispo de Roma. Y entonces, progresivamente, las demás tribus bárbaras fueron ya sea arrancadas, vencidas en guerras, o se convirtieron al catolicismo romano. Eso pasó en la historia. En aquel entonces los francos eran la potencia más grande bélica que había y se puso de lado del obispo de Roma para eliminar a los arianos. Y ahora vemos una repetición en la historia. La más grande potencia bélica del mundo, ¿cuál es? Estados Unidos de América. Y puso a disposición del obispo de Roma su autoridad bélica, sus ejércitos, su presión militar en contra de la Unión Soviética hasta hacer caer su enemigo común. Tal como en aquel entonces, en el tiempo de los francos, el enemigo común, tanto de los francos como del obispo de Roma, era el arianismo. Y lo derrumbaron. Entonces comenzó progresivamente la soberanía papal en Europa y se sentó en el trono del mundo. Y hoy en día, en el tiempo del fin, vemos lo mismo. La potencia más importante bélica del mundo se pone del lado de Roma papal y juntos en alianza derrumban a su enemigo común, el comunismo, el ateísmo de la Unión Soviética. Eso fue a través de una alianza secreta con el Papa. En aquel entonces, el presidente estadounidense con el obispo de Roma se unieron en reuniones para ver cómo hacer para hacer caer su enemigo común. Y entonces el versículo de Daniel 11:40 dice que el rey del norte se levantará contra él como una gran tempestad, con carros y gente de a caballo. Esto fue la fuerza militar. Había muchísimas citas en la prensa en aquel entonces de la presión bélica que ejercía Estados Unidos sobre la Unión Soviética. Dice aquí también con muchas naves. Las naves eran las sanciones económicas impuestas por el poder económico de Estados Unidos sobre Rusia y sobre la Unión Soviética. Y dice finalmente, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Aquí habla en plural. El rey del norte entró por las tierras, porque la Unión Soviética era formada por varios países. Muchos países que se habían integrado en la Unión Soviética. Y cuando finalmente vino esa presión y esa fuerza, entró por las tierras y pasó. Dice el versículo al final que inundará y pasará. Y realmente Estados Unidos y el Vaticano inundaron y pasaron, tomaron el control. De esta manera terminó el versículo 40 y vimos como el primer enemigo histórico del Vaticano colapsó. El comunismo de la Unión Soviética hace unos 25 años atrás fue barrido. Y de esta manera ya fue conquistado, pasó a la historia.
nosotros fuimos testigos, vimos cumplimientos proféticos. Faltan 2 enemigos más, porque tal como en aquel entonces, cuando se estableció la primera vez en la tierra, tuvo que vencer 3 enemigos. Cuando se volvió a establecer en la segunda fase de Roma papal, igual 3. Igual ahora, en la última repetición de la historia, tiene que vencer 3 áreas para establecerse como el rey del mundo. El primero ya fue barrido hace 25 años. El segundo está siendo barrido en el versículo 41 ante nuestros ojos. Lo veremos en el siguiente tema. Y luego el tercero es barrido en el versículo 42 y 43. Lo veremos en el subsiguiente tema también. Así que, queridos hermanos y amigos, vemos cumplimientos proféticos. Estamos en la recta final hacia el retorno de Jesucristo. Espero que este tema haya sido de bendición. Lo puedes ver con mucho más detalle en la página web de navegandodelpasadoalfuturo.net y descargarlo a tu computadora, imprimirlo también. Te invito a que terminemos con una oración. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, ayúdanos a entender tus profecías, todo lo que pasó en la historia, Señor, y cómo se viene repitiendo para entender lo que está ocurriendo en el mundo, para posicionarnos firmemente del lado de la verdad y de la justicia y de tu voluntad. Ayúdanos y a todas las personas que han visto este programa a tomar sus decisiones correctas. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Olam 7 Internacional. Visítenos en nuestras redes sociales.